Muy bienvenidos a nuestro podcast Evangelio para Todos, traído a ustedes por Evangelista Martín Orozco. Nuestro episodio de hoy, ¿qué poder tienes? La historia de un soldado que se encontró con Jesús. Quédese con nosotros. Desde su infancia había mostrado pasión y agilidad por los juegos de guerra. Una vez joven, sus cualidades con la espada y el escudo eran bien notorias. Sus padres estaban orgullosos y estaban preparados para que el joven Julio se alistase en el que fuera el más poderoso y extenso ejército de toda la civilización de aquel entonces, Roma. En aquella aldea a los alrededores de Roma, Julius creció con su tutor, aprendiendo letras y aprendiendo el arte militar, hasta el día en que entró al ejército. Una vez en el ejército, sus cualidades eran superiores, su actitud de liderazgo era notoria y era evidente que para los romanos él comenzaría una carrera de éxito. El ejército romano para ese entonces se había expandido por toda Asia y todo el cercano oriente. Aquella región, Judea, era un poco particular para los romanos. Lo que hacía particular a la área de Judea era que había un grupo de faccionarios y rebeldes que se solían llamar celotes, judíos que estaban en contra de Roma y querían la liberación de Israel. En la ciudad de Capernaum había un regimiento militar lleno de militares, líderes y soldados capaces de hacer enfrentamiento a cualquier levantamiento o movimiento de insurgencia. Julius, aquel joven que se había desarrollado en las artes militares, tendría la oportunidad de desarrollar toda su capacidad en esta área. Lo enviaron un par de años anteriormente y allí, con su liderazgo militar, político y con su sensibilidad hacia los judíos, desarrolló una relación muy estable con todos aquellos líderes y poderes del área. Como todo, era un hombre potentado. Había hecho, según se dice, algunas obras beneficiarias a favor de los judíos. De esta manera, Julio se había convertido en una influencia positiva para la ciudad. Su poder estaba al servicio de otros. Su obra de construcción de la sinagoga había mostrado no solo su respeto por la cultura judía, sino había mostrado su empatía por aquellos que servían en su casa. Julius ciertamente sabía algo: su poder. El poder de Roma estaba representado en él, militarmente, políticamente y socialmente. Una posición de completa eminencia. Pero esto no le privaba de tener un sentido humano, el respeto hacia sus siervos y su interés por servir a otros también era de gran estima entre aquellos que lo conocían.
Aquel día no sería el mismo para Julio. Uno de sus siervos, de alta estima, amaneció enfermo de tal manera que ni la medicina de todos los doctores de Roma, ni las oraciones de sus amigos judíos habrían hecho efecto. Este siervo contaba con su esposa, que lo cuidaba durante todo el día por su enfermedad. Al final de la tarde, Julius lo visitó y lo vio impotente, enfermo y moribundo. Pero no solamente lo vio a él impotente, sino que él mismo se vio impotente. Después de haber pagado por doctores de Roma y haber traído a sus amigos judíos para que hicieran algo por aquel siervo, sintió la impotencia de no poder hacer nada. Todo su poder militar, toda su influencia social, todo su dinero pareciera en el momento completamente inútil. Julius pensó que no tenía poder, ni siquiera para sanar o mejorar aquel siervo que sufría en sus ojos. La esposa de Julio había comentado previamente sobre aquel hombre que andaba en los alrededores sanando. Julius la llamó y le dijo: «Dime, ¿dónde puedo conseguir este hombre?». Ella rápidamente inquirió entre sus amigas. La esposa de Julius indagó entre sus amigas judías sobre aquel hombre que caminaba en los alrededores de Capernaum sanando. Y una vez tenida la información, Julius decidió ir por sí mismo, montó su caballo y con un grupo de soldados se dirigió al encuentro de aquel hombre que andaba a los alrededores de la ciudad. Cuando vio a un hombre normal, con vestidos de viajero, seguido por un grupo de hombres también de humilde condición. No eran soldados, no eran políticos, no eran senadores, ni eran fariseos, ni tenían vestiduras religiosas, solo caminaban. Y Julio no vio eso, solo vio con su fe que aquel hombre podía salvarle a su siervo. Una vez llegado a la presencia de lo que era llamado el maestro, Julius, en acto de reverencia, le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Jesús lo miró por un segundo y vio ese interés sano del prójimo que quiere ayudar, que quiere que su siervo sea sano. Y le dijo: «Yo iré y lo sanaré». Pero aquel hombre, que sabía de poder hasta el momento, que lo único que él entendía era el idioma de la orden, el idioma militar y del poder, le dijo a Jesús: «Tú puedes dar la orden y él sanará. Yo no soy digno de que entres a mi casa». Eso en un respeto a la tradición judía que no permitía que los judíos entraran en casa de gentiles. Jesús vio no solamente las palabras, sino la fe de este hombre, que aunque pagano, romano y enemigo de Israel, se había rendido con todo su poder a la autoridad y al poder de Jesús. Jesús le dijo, sorprendido y maravillado: «Aún en Israel no he encontrado tanta fe». Sí, cuando Julio reconoció que el único poder venía de aquel hombre, aquel maestro, aquel rabino, aquel salvador, reconoció que ningún poder en este mundo no puede sino doblegarse a la autoridad y poder del Salvador Jesús. ¿Qué poder tienes tú? ¿Político? ¿Social? ¿Económico?
¿Qué influencia tienes? ¿Tienes una posición de eminencia? ¿Eres un académico? ¿Eres un científico? ¿Eres un doctor? ¿Eres un político de gran influencia? Recuerda, si tu poder no se dobla al poder del Salvador, tu poder es inútil y nunca podrás llegar a la salvación. Solo con tu fe en Jesucristo, no solamente puedes obtener salvación para ti, sino salvación para los tuyos. Ven a Jesús, prepárate, encuéntrate con Él en el camino. Él te dará la salvación. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel soldado lo tenía todo, pero sobre todo tenía la fe en el Hijo de Dios. Es posible que a lo mejor no tengas ese poder, a lo mejor eres una persona humilde, de humilde condición, pero lo que te puede llevar a la salvación es tu fe en Jesucristo. Ven a un encuentro con Jesús, búscalo, Él te está esperando. A través del arrepentimiento, de tu confesión de pecados, tú puedes ser salvo solo por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, que murió, que resucitó y que está dispuesto a darte la salvación. Esto es Evangelio para Todos.